¿consideras que las denominaciones generación de cristal y generación de cemento fungen más como etiquetas de marketing o estereotipos sociales que como categorías de análisis? Por supuesto, las generaciones no son homogéneas. Ninguna generación es homogénea. Lo que parece que cuando si eres joven te juntas con la gente que es como tú, pero hay 20,000 grupos más de adolescentes distintos de ti que conforman el panorama absolutamente variadísimo de una generación, ¿no? Yo era rockero y escribía poesía. Pues el grupo de gente con la que me reunía era gente que le gustaba esta onda, pero no es que fuéramos la generación de los poetas, ni mucho menos, ¿no? Mi hijo es deportista, pues obviamente no está participando de una serie de cuestiones sociales que es la vida cotidiana de otros adolescentes, pero para mi hijo lo importante es hacer una ruta de 40 kilómetros en bicicleta y 2 días después hacer 20 kilómetros a pie y 3 días a la semana entrenar baloncesto y los sábados jugar. Y un día irse a hacer natación. Que es lo que estudia él es para guía de tiempo libre, para guía de ocio al aire libre. Entonces, chico, no, las generaciones no son homogéneas. Lo que más se ve, por ejemplo, lo que más se ve en TikTok, pues probablemente lo puedas más o menos reunir, pero si crees que todos los jóvenes son como los más tarados de TikTok, tienes un problema.